Una vez más, es un caso de conveniente amnesia y un deliberado desprecio por las señales de advertencia. Creo que esta fue la esencia de los años 90, un momento en el que se perdieron muchas oportunidades. De cierta manera, creo que estas oportunidades fueron intencionalmente pasadas por alto porque teníamos nuestra propia agenda que estábamos decididos a imponer. Observamos cómo la economía y la sociedad rusa se deterioraban rápidamente, pero no disminuimos nuestros esfuerzos. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies and today... Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy tengo el gran placer de hablar con el hombre detrás del fantástico documental que subí a este canal hace 2 semanas. El documental se titula Jugando por el Poder. Si aún no lo has visto, te recomiendo verlo primero. Este documental de 2012 analiza de manera experta el juego de poder político detrás de la disolución de la Unión Soviética y la creación de la Rusia moderna. Destaca especialmente el papel de los grupos de expertos estadounidenses. Ahora estoy hablando con el creador y narrador del documental, David C. SPD. David es un escocés nativo que ha trabajado durante muchos años en grupos de expertos estadounidenses. Es especialmente conocido por ser el fundador y exdirector del Programa de Compromiso Global de Estados Unidos del Consejo Carnegie. También fue miembro fundador del Comité Estadounidense para el Acuerdo Este-Oeste. Vamos a aprovechar su experiencia con los grupos de expertos estadounidenses para aprender más sobre el papel de estas instituciones en la política global de Estados Unidos y, francamente, en el control hegemónico estadounidense. David, muchas gracias por unirte a nosotros. Entonces, David, empecemos con un poco de información sobre ti. ¿Podrías contarnos un poco sobre ti? ¿Qué te llevó al mundo de los grupos de expertos? ¿En qué trabajaste durante tu carrera? And what did you work on during your career? That would take altogether too long, Pascal, so I'll just give some edited highlights. Pascal, proporcionar un informe completo llevaría demasiado tiempo, así que solo compartiré algunos puntos clave. Mi experiencia en el mundo de los think tanks de paz y seguridad internacional proviene de mi tiempo en la Carnegie Corporation de Nueva York. Allí dirigí un programa con el mismo título antes de pasar al Carnegie Council. Mi formación como profesor de estudios anglosajones y medievales en la Universidad de St. Andrews me preparó para este papel. Barbara Tuchman, una historiadora de renombre, dijo una vez que estudiar el período medieval te prepara para cualquier cosa en la vida. A finales de la década de 1980, trabajé para una fundación en Virginia, donde actualmente vivo. La fundación tenía un programa llamado Programa Mundo Seguro. Su objetivo principal era prevenir la amenaza de confrontación nuclear, un peligro que todavía está muy presente hoy en día, incluso más en los últimos años. A partir de ahí, fui reclutado por la Carnegie Corporation de Nueva York. Gestioné el programa de paz y seguridad internacional, con un énfasis particular en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. En un momento dado, tuvimos una iniciativa en el programa llamada Evitar la Guerra Nuclear. Colaboramos con líderes del Senado como el senador Sam Nunn y el senador Richard Lugar. El trabajo que hicimos en Carnegie con ellos llevó a la creación de la Ley de Reducción de Amenazas Cooperativas en 1992. Esta ley aseguró la transferencia segura de armas nucleares desde Kazajstán, Ucrania y Bielorrusia a Rusia. Kazakhstan, Ukraine, and Belarus into Russia as a safety measure, and also worked in the retraining of scientists who worked in the Soviet nuclear program. So this was También trabajé en la reeducación de científicos que formaban parte del programa nuclear soviético. Esta fue una experiencia nueva para mí, que emprendí relativamente tarde en mi vida. Me uní a Carnegie en 1992 cuando tenía 46 o 47 años. A partir de ahí, como mencionaste, me trasladé al Consejo Carnegie de Ética y Asuntos Internacionales. Con un enfoque en la ética, me interesaba especialmente cómo Estados Unidos hace negocios con el mundo, especialmente en áreas como la seguridad, la defensa y la inteligencia. Creo que estas áreas reflejan nuestro perfil nacional y la ética detrás de nuestra política internacional. Eso fue el núcleo del programa. Mi interés en Rusia se mantuvo fuerte.
A finales de los años 90, que marcaron la primera década después del final de la Guerra Fría, había cierta fatiga al tratar con Rusia, tanto en el mundo de las fundaciones como a veces en el mundo de los grupos de reflexión. Sin embargo, considerando que Estados Unidos y Rusia controlaban juntos aproximadamente el 90% de las armas nucleares del mundo, Rusia seguía siendo un país muy importante. Ese ha sido mi enfoque durante los últimos 25 o 30 años y eso llevó a la creación de la película que vamos a discutir. Sí, exactamente. También perteneces a este grupo de personas que lamentan profundamente el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Temen que esté al borde de una guerra, o incluso una guerra por poderes. Creo que es importante que nuestros oyentes comprendan esto. A veces, es difícil saber dónde se encuentra alguien desde dentro del sistema estadounidense. Pero definitivamente estás entre aquellos que desean una relación buena y próspera con los rusos. Hans Morgenthau, el renombrado científico político y filósofo, junto con otros, afirmó esencialmente que la distinción entre un político y un estadista radica en la capacidad del estadista para comprender la perspectiva de la persona al otro lado de la mesa. Esto no implica que debamos siempre estar de acuerdo con Rusia o aprobar sus acciones. Sin embargo, debemos preguntarnos, si estuviéramos en Moscú, ¿cómo percibiríamos esta situación? Podemos profundizar más en este tema más adelante. ¿Cómo reaccionaríamos ante la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia? ¿Cómo nos sentiríamos acerca del establecimiento de instalaciones militares cruciales en un círculo alrededor de Rusia, que se extiende desde Finlandia hasta Turquía? ¿Cómo reaccionaríamos si estuviéramos en Washington y Rusia hubiera salido victoriosa de la Guerra Fría y decidiera replicar esta estrategia en México y Canadá, sin mencionar Europa Occidental? Entonces, se trata de comprender las cosas desde la perspectiva del otro país. Creo que el estado actual de los asuntos, que se debe en gran medida a la desafortunada situación en Ucrania, es lamentable en todos los sentidos, incluyendo para Rusia, porque hemos perdido la comunicación en todos los niveles cruciales. A nivel de think tank, tengo amigos en think tanks con sede en Moscú. Sin embargo, no he hablado con ellos en 3 años. De hecho, ni siquiera he intercambiado correos electrónicos con ellos durante la misma duración. En cuanto a los intercambios académicos, no estamos al tanto de lo que está sucediendo a nivel de políticas. El fundador de nuestro Comité Americano para Asuntos Este-Oeste, ahora conocido como el Comité Americano para el Acuerdo Estados Unidos-Rusia, fue Steve Cohen. Steve, quien era un gran hombre, falleció hace unos años. Una vez dijo que estamos en una nueva Guerra Fría. Según él, la Guerra Fría podría empeorar dada la dirección en la que nos encontramos. Esta situación es triste y peligrosa. Es triste porque hemos perdido la oportunidad de intercambios y diálogo. Es peligroso porque la retórica actual, las acusaciones mutuas y la desconfianza están aumentando. No se trata solo de perder intercambios amistosos. También estamos perdiendo la capacidad de entender las intenciones del otro lado debido a esta desconfianza. Muchos han escrito elocuentemente sobre cómo esto podría llevar a un enfrentamiento nuclear limitado. No es un escenario imposible. Tienes toda la razón en eso. Tú y los espectadores de este canal sabrán que esto es algo en lo que creo que debemos combatir activamente. Es parte de la lógica de la guerra. La lógica de la guerra es tal que rompe las relaciones entre las personas. Hace imposible que individuos de estados beligerantes se comuniquen entre sí. Si hicieras eso, Dios no lo quiera, podrías llegar a una solución que no involucre el uso de armas. Entonces, la lógica, la forma en que el sistema comienza a funcionar, no se trata de una conspiración. Estoy hablando más sobre el impacto de la guerra en las sociedades desde una perspectiva sociológica. Nos mantiene separados. Por lo tanto, podemos y debemos luchar en contra de ello. I was just going to say, and the sad part is, of course, that there have been, even since February of 2022, Estaba a punto de decir que lo triste es que ha habido oportunidades de paz desde febrero de 2022. Por ejemplo, Turquía inició una propuesta de paz a principios de este año.
Pensamos que Zelensky podría considerarla. Sin embargo, Boris Johnson, el estadista británico, voló a Ankara y la desalentó. Socavó una posible iniciativa de paz. Esto se suma a la tragedia de la situación y al peligro en el que nos encontramos. Fuiste lo suficientemente amable como para mencionar a Cura, el comité del que formo parte. Otros miembros incluyen a James Carton, Jack Matlock, Anatol Levin y Katrina Van de Neuvel. Somos vistos como simpatizantes. No apoyamos a Rusia en esta guerra, pero creemos en la paz. Esta visión nos etiqueta como pro-Putin o quintacolumnistas. Una vez me llamaron uno de los mejores amigos de Putin en Nueva York, al igual que a Steve Cohen. Respondí diciendo que generalmente considero a mis mejores amigos como personas que he conocido. Nunca he conocido al señor Putin y no lo considero un amigo. Ciertamente, él tampoco me considera un amigo. Pero este estigma se asocia a cualquier propuesta de acción que se desvíe del camino hacia la guerra. En la narrativa occidental, casi se ve como traición. It's absolutely horrible, and we all have Es absolutamente terrible, y todos nos hemos acostumbrado a ello. Sin embargo, necesitamos desafiar esta narrativa. Una forma de hacerlo es haciendo lo que hiciste mucho antes de que comenzara esta tragedia. Comenzaste alrededor del momento en que las cosas se estaban calentando, específicamente cuando se lanzó tu documental. Lo filmaste en 2011 y se estrenó en 2012. Todos sabemos que la primera advertencia importante para Georgia fue en 2008. Ese fue el momento en que Rusia demostró su disposición a ir a la guerra si se le provocaba. Sin embargo, las cosas continuaron. Entonces, ¿fue el deterioro continuo de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia lo que te inspiró a hacer la película en 2011? Examinaste en detalle la disolución de la Unión Soviética. La película se centra principalmente en la era de Yeltsin, específicamente en su ascenso al poder y su traición a Mikhail Gorbachev. Sin embargo, tienes razón acerca del período de tiempo de 2011-2012. Antes de eso, hubo el conflicto en Georgia en 2008. Y, por supuesto, hubo el significativo discurso de Múnich de Putin. Este discurso fue un punto de inflexión. Básicamente comunicaba que Rusia había hecho todo lo posible para integrarse con Occidente. Rusia había solicitado unirse a la OTAN y propuesto un nuevo entorno de seguridad europeo posterior a la Guerra Fría. Este nuevo entorno reemplazaría a la OTAN y permitiría que Rusia fuera una parte genuina de Europa. Este fue un momento crucial y ocurrió solo unos años después de que se hiciera la película. No estoy sugiriendo que predijéramos las protestas de Maidán o el inicio de la crisis de Ucrania. Sin embargo, notamos un patrón de desarrollos negativos. Creíamos que esta película, al examinar los fundamentos de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, tanto buenos como malos, podría proporcionar ideas valiosas. Desafortunadamente, las relaciones fueron en su mayoría negativas durante la década de 1990. Esperábamos que esta película fuera informativa y educativa. El aspecto interesante de tu película es que te enfocas en los grupos de expertos. Has entrevistado a muchas personas importantes y, para aquellos a los que no pudiste contactar personalmente, utilizaste imágenes de vídeo para que expresaran sus puntos de vista, lo cual es un enfoque excelente. Admiro especialmente cómo incluiste a Jack Matlock, un hombre a quien también respeto. Como mencionaste, él fue el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética y aboga por una buena relación con Rusia. Lo entrevistaste y el embajador Matlock afirmó que la disolución de la Unión Soviética fue una decisión tomada por sus ciudadanos. Ellos querían dar forma a su propio futuro. Él estuvo de acuerdo con esto, pero agregó una advertencia significativa: hubo interferencia política. Curiosamente, sabemos que en agosto de 1991, George Bush Sr. pronunció un discurso en la estación de radar ucraniana, aconsejando en contra de la secesión de la Unión Soviética. Advirtió sobre los peligros potenciales, incluyendo la amenaza de armas nucleares, la radiación y una guerra civil que podría tener consecuencias globales. Hoy en día, las personas pueden no entender completamente el miedo que se apoderó del mundo en ese momento debido a la inestabilidad política potencial en la URSS y la presencia de armas nucleares. El consenso global era mantener la unidad. Sin embargo, había otro aspecto de la política estadounidense en juego:
los grupos de expertos que estaban capacitando a los políticos. ¿Fue esto una sorpresa para ti o algo de lo que ya estabas consciente y querías resaltar en tu película? We certainly didn't know the complicated spider's web network of training that had gone on. Ciertamente no entendimos la compleja red de entrenamiento que había sido llevada a cabo por las nuevas fuerzas rusas. Estas fuerzas resultaron no ser tan reputables como inicialmente afirmaban ser. No éramos conscientes de la magnitud de esto. Fue un proceso de aprendizaje cuando realicé todas estas entrevistas en Moscú. Pero sí, tienes razón, hubo muchas sorpresas a principios de los años 90. Pensábamos que entendíamos el entrenamiento y ascenso de Yeltsin. Desde una perspectiva amplia, lo entendíamos. Básicamente fue un golpe de poder de Yeltsin contra Gorbachev. Gorbachev renunció y Yeltsin ya era el presidente de la Federación Rusa. Tomó el control después del colapso de la Unión Soviética. Sabíamos sobre el ascenso al poder de Yeltsin. También sabíamos mucho sobre los sentimientos de abandono de Gorbachev, tanto en su propio país como por parte de Occidente con la expansión de la OTAN. Sin embargo, los detalles de esto solo se hicieron claros al hacer la película. Los grupos de expertos eran básicamente agencias gubernamentales. Esto quedó claro cuando hablamos con algunos de los élites de Yeltsin. Hablamos con su jefe de campaña, su jefe de gabinete, el alcalde de Moscú en ese momento y el jefe de la KGB en Moscú. El panorama completo surgió de estas conversaciones. And that was where, between the lines, as they say, the picture gets composed. Entonces, lo interesante para mí, que mencioné en esta introducción, es que oficialmente Estados Unidos tenía miedo de la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, en los comentarios, especialmente para este vídeo, muchas personas expresaron la opinión de que Estados Unidos lo quería desde el principio. Pero creo que había una incertidumbre genuina en Estados Unidos sobre qué hacer. Este fue un momento en el que las cosas podrían haber tomado cualquier dirección. Entonces, si estás sugiriendo que los grupos de expertos son básicamente agencias estatales, ¿quién los controla? In Yeltsin's Russia. But yes, back to your point about we were at the one time as En Rusia. Pero sí, volviendo a tu punto, alguna vez estuvimos, como dijo Bush señor en Kiev en 1991. Creo que hubo un cambio significativo desde Bush, quien, en mi opinión, no parece un héroe en toda esta situación. Sin embargo, cuando Clinton fue elegido, se apoderó un verdadero sentido de triunfalismo. Hay una conocida anécdota, posiblemente apócrifa, sobre Clinton. Se le atribuye haber entrado a Moscú y básicamente decirle a uno de sus ayudantes, supongo que es hora de ir a lidiar con Boris de nuevo. De alguna manera, creamos a Boris Yeltsin, pero al mismo tiempo, sentíamos que podíamos controlarlo. A mediados de los años 90, estaba claramente deteriorándose y su problema con la bebida era bien conocido. Esto no se veía como un plan para rejuvenecer a Rusia, todo lo contrario. Así que creo que el temor a Rusia, o la preocupación por la disolución de la Unión Soviética, disminuyó cuando quedó claro que no habría un evento cataclísmico y catastrófico. Esto fácilmente podría haber sucedido si consideramos el repentino colapso de la Unión Soviética. Le doy mucho crédito a Gorbachev por esto, así como a muchos otros. That could well have happened when you think about the Soviet Union suddenly coming apart and so many 25 million Russians being stranded in different republics and Entonces, alrededor de 25 millones de rusos se encontraron varados en diferentes repúblicas, lo que llevó a numerosos problemas de ciudadanía. Creo que hubo un cambio notable hacia el triunfalismo, un concepto del que Jack Matlock ha escrito extensamente. La actitud era, ganamos. Perdiste, dictaremos los términos. Si estás de acuerdo con nosotros, está bien. Si no, simplemente seguiremos adelante e ignoraremos. En términos simples, esto ha sido típico de nuestro enfoque. Otro punto que me gustaría mencionar es que gran parte de las acciones de Rusia desde el final de la Guerra Fría han sido en respuesta a nuestra política occidental. Sus reacciones han sido relativamente moderadas. Por ejemplo, Putin no reaccionó cuando los países bálticos y los países del Grupo de Visegrado, entre otras naciones de Europa del Este, se unieron a la OTAN. Solo fue cuando Ucrania y Georgia entraron en escena que Putin dijo, eso es suficiente, tiempo muerto.
Bill Burns, quien ahora es el jefe de la CIA y anteriormente fue embajador en Moscú, dijo una vez que esta es la línea roja más roja para Moscú. Sin embargo, ahora estamos escuchando a personas afirmar que Ucrania no tiene nada que ver con la expansión de la OTAN. En realidad, tiene todo que ver con la expansión de la OTAN y los sistemas de defensa con misiles en Europa del Este. Disculpen, ¿dónde comenzamos con esto? So, that's I'm sorry, where did we start with that? We I mean, This is such a rich agenda. This is exactly where we have to go. We have to Esta es una agenda significativa. Es precisamente la dirección que debemos tomar. Debemos comprender cómo la facción neoconservadora de la política estadounidense ha logrado convencer al mundo entero de que la razón más evidente de esta guerra no es la razón real. Durante aproximadamente 1 o 2 años, nos han hecho creer que esta fue una guerra no provocada. El término, no provocada, se utiliza en todas partes. Es como si nada hubiera sucedido y todo hubiera comenzado en 2022, como si el mundo no existiera antes de eso. Necesitamos entender cómo llegamos a este punto. Tengo 37 años y tú eres mayor que yo. Deberíamos tener algún recuerdo. Las personas que actualmente están en el poder, aquellas que estuvieron presentes, deberían recordar lo que sucedió. Sin embargo, parece que esta memoria ha sido borrada u olvidada en Occidente. Esto lleva a una falta de comprensión sobre por qué Rusia se comporta de la manera en que lo hace. No se trata de justificar las acciones de Rusia, sino de explicar por qué ocurren. Ese es nuestro trabajo. Tu documental arroja luz sobre la intensa lucha de poder y la transición de poder de Gorbachov a Vladimir Putin. Necesitamos entender que la era de Gorbachov fue un momento terrible para los rusos. Recientemente tuve una discusión en la que dije, si fuera ruso en 2023 y recordara 1993, preferiría 2023. Yesterday and said, like, look, if I was a Russian in 2023 and I remember 1993, I would rather have 2023. Oh, absolutely. Yeah, yeah. I once, by the way, what you've talked about, I call convenient amnesia. It's Por cierto, lo que has discutido, yo lo llamo amnesia conveniente. Es la capacidad de recordar las cosas que deseas recordar y el resto simplemente se olvida. Si no se alinea con, no me gusta el término narrativa, está muy usado ahora, pero la narrativa occidental. Si no encaja con la narrativa, es perjudicial, traicionero o simplemente se ignora. Recuerdo uno de mis primeros viajes a Moscú, creo que fue en 1993. Esa visita fue memorable porque estaba en la Plaza Roja cuando Yeltsin bombardeó la Casa Blanca. Presenciamos cómo la Casa Blanca rusa, la Duma, el edificio parlamentario, literalmente se incendiaba. Ese viaje fue memorable por muchas razones. Recuerdo haber visitado a una pareja de ancianos con un colega que los conocía. El hombre tenía casi 90 años. Tuve una conversación con él sobre el Estado de Derecho, la sociedad civil, la democratización y así sucesivamente. No estaba abogando por ello, solo estaba pidiendo su opinión. Él dijo, señor Speedy, por favor recuerde una cosa. Dijo, cuando nací, Lenin todavía estaba vivo. Viví bajo Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev y ahora Yeltsin. Creo que he vivido bajo 8 líderes de Rusia. Dijo, ustedes, los occidentales, tienen el lujo de discutir la estabilidad en la sociedad civil y la democratización. Nosotros deseamos el orden. Queremos una vida relativamente tranquila donde no tengamos que preocuparnos por un cambio de liderazgo que ocurra la próxima semana. Por supuesto, tenemos cambios de liderazgo, pero nada tan dramático como lo que le sucedió a Rusia en 1991. But nothing as dramatic as what happened to Russia in 1991. Absolutamente. Por lo tanto, comprender esta progresión histórica es crucial. También es importante reconocer la dramática pérdida de vidas que Rusia y Ucrania, junto con todos los demás ciudadanos de la antigua Unión Soviética, experimentaron durante la Segunda Guerra Mundial. Esto sigue siendo un punto significativo de reflexión hoy en día. Mi pregunta, que puede llevarnos a una discusión más amplia sobre los grupos de expertos, se refiere al papel de Estados Unidos. Sabemos que dentro de Estados Unidos existe un conocido complejo militar industrial.
Muchas personas ahora amplían este concepto para incluir al Congreso, los grupos de expertos y el cabildeo, formando un complejo militar industrial congresional de grupos de expertos cabildeo. Sabemos que los grupos de expertos desempeñan un papel en esto. Nuestros colegas en otros grupos de expertos han trabajado en este tema. Esto es una parte crucial para influir en la toma de decisiones dentro de Estados Unidos. Sin embargo, su documental también sugiere que estos grupos de expertos desempeñan un papel en la formación de decisiones de política exterior. Creo que tienes una historia sobre Yeltsin en este contexto. ¿Podríamos discutir esto? Bueno, permíteme abordar tu pregunta desde el principio. Me gustaría decir una cosa más sobre Rusia porque creo que tu audiencia podría no estar tan familiarizada con su historia como debería. Es importante que la audiencia eche la vista atrás a la década del gobierno de Yeltsin y considere la terapia de choque, o como me dijo una vez un ruso, todo choque, sin terapia. Esto se refiere a las políticas económicas que se implementaron. Destacados académicos de las principales universidades rusas estuvieron involucrados en lo que yo llamaría alquimia económica. Simplemente estaban mezclando la poción y esperando lo mejor. Desafortunadamente, esto resultó en un desastre económico para Rusia. También hubo desastres sociales y de salud, incluyendo enfermedades, infecciones resistentes a los medicamentos y alcoholismo. Al final del mandato de Yeltsin, la esperanza de vida promedio de un hombre ruso era de 57 años, lo cual es comparable al del mundo en desarrollo y, en algunos casos, incluso peor. Ahora, para abordar tu pregunta sobre los grupos de expertos. La película proporciona un relato detallado del trabajo de un grupo de expertos estadounidense, la Fundación Heritage, y su filial, la Fundación Congreso Libre. Esta última fue establecida por el presidente de la Fundación Heritage. La Fundación Congreso Libre tenía dos objetivos principales: elegir miembros de extrema derecha para el Congreso de Estados Unidos y llevar a cabo sesiones de capacitación en Rusia. Realizaron aproximadamente 7.000 sesiones de capacitación en Rusia alrededor de la época de la primera candidatura de Yeltsin a la presidencia. And they dealt with all these people that I mentioned to you before. I could give names, but Yeltsin's chief of staff. Interactuaron con todas las personas que mencioné anteriormente, incluyendo al jefe de gabinete de Yeltsin y su círculo íntimo. Muchos de ellos fueron llevados a Estados Unidos para recibir más entrenamiento. Este es un claro ejemplo. Cuando hablamos de interferencia electoral, como a menudo hacemos al señalar a Rusia, es importante tener en cuenta que la Heritage Foundation no es una organización gubernamental. Sin embargo, este fue un claro caso de una entidad estadounidense, en algunos casos muy respetada, participando activamente en una elección rusa o ayudando en su preparación. Este es un ejemplo extremo. Los grupos de expertos y fundaciones son bastante intrigantes. Me preguntaste sobre el papel de los ex empleados gubernamentales en los grupos de expertos mientras me preparaba para esta entrevista. No tengo números específicos ni un perfil detallado, pero si examinas las principales fundaciones de Washington, algunas de las cuales he colaborado y tenido relaciones positivas, como la Brookings Institution y el Center for Security and International Studies, verás un patrón. Las personas se mueven de posiciones gubernamentales a fundaciones y viceversa, dependiendo de quién esté en la Casa Blanca. Hay una clara conexión entre dos grupos, la comunidad de políticas y la comunidad de grupos de reflexión. Puedo decir esto porque yo mismo vengo de un trasfondo de grupos de reflexión. La fundación para la que trabajo es algo parecido a un grupo de reflexión. Hemos tenido programas que fueron fuertemente influenciados por Carnegie e involucraron a algunos de los grupos de reflexión que mencioné. Lo que encuentro más preocupante hoy en día no es el hecho de que publiquen documentos criticando a Rusia y Ucrania. Lo que me molesta es su falta de participación en debates o su incapacidad para presentar puntos de vista alternativos en una discusión productiva. Solíamos hacer esto todo el tiempo en Carnegie. Recuerdo una vez que casi me meto en problemas con mi jefe porque sugerí una subvención a una organización llamada el Centro Nixon.
Esta organización llevaba el nombre del presidente Richard Nixon y era dirigida por un hombre llamado Dimitri Sims. Muchas personas que estudian o siguen a Rusia lo conocerían. Desafortunadamente, ahora está en Moscú y he perdido contacto con él. En mi opinión, es importante que las fundaciones hagan preguntas desafiantes, contraten a las mejores personas para responder esas preguntas y consideren ambos lados de un argumento. And to see both sides of an argument. I mean, it seems to me that if someone wants to hone their own skills. Me parece que si alguien quiere mejorar sus habilidades, debería enfrentarse a un oponente que pueda argumentar de manera efectiva. Esto es más beneficioso que simplemente escuchar tu propio punto de vista todo el tiempo. Hoy más temprano, tuvimos una reunión en Acura. En esta reunión se planteó un comentario específico sobre los grupos de expertos de Washington. Estos grupos de expertos siempre están preocupados por molestar a la administración. Temen que si hacen algo que moleste a la administración, el secretario asociado pueda cancelar su discurso en su lugar. Les preocupa que no visiten nuestros grupos de expertos. Uno de los miembros de mi junta directiva, Anatol Lievens, compartió una experiencia hoy. Una vez le dijeron que estaba calificado en todos los aspectos para trabajar en un puesto de alto nivel en un grupo de expertos de Washington, excepto por una cosa. Cuando preguntó qué era, le dijeron que todavía creía en la ilustración. En otras palabras, todavía creía en la era del cuestionamiento, el debate abierto, y así sucesivamente. He tenido la oportunidad de visitar Washington algunas veces, pero no podría haber vivido conmigo mismo si me hubiera quedado. Tienes razón, la conexión entre la política de los grupos de expertos está muy presente. Desafortunadamente, ambas partes son responsables de esto. No quieren decir cosas que creen que las autoridades no quieren escuchar. Además, las autoridades tampoco quieren escucharlas. Yeah, but this is so interesting because we keep, like say, in the simpleton. Sí, pero es fascinante porque a menudo simplificamos en exceso el concepto de los Estados Unidos. Lo vemos como una democracia ilustrada donde la gente elige a líderes que luego llevan a cabo la voluntad del pueblo. Sin embargo, sabemos que esto no es del todo preciso. Lo que realmente sucede es que hay una élite establecida. Algunos lo llaman el pantano, otros el estado permanente. Independientemente del nombre, hay un grupo de personas interconectadas que tienen significativamente más influencia sobre la toma de decisiones políticas que otros. Los grupos de expertos desempeñan un papel crucial en este sistema. Una de mis principales preguntas al estudiar relaciones internacionales es, ¿quién está en control? ¿Quién toma estas decisiones? Por eso encuentro tan intrigante el año 1991. El presidente de Estados Unidos en ese momento instó a las repúblicas soviéticas a no separarse, advirtiendo de los peligros potenciales. Sin embargo, había programas en grupos de expertos e individuos que parecían querer que algo así sucediera. El resultado probablemente no fue lo que nadie imaginó inicialmente. En cuanto a los grupos de expertos hoy en día, ¿crees que tienen más influencia sobre este grupo de personas y la toma de decisiones? ¿O su influencia es la misma que antes? ¿Cómo lo percibes hoy en día? Well, I mean, let me preface it by saying that there's a definite. Permíteme comenzar diciendo que es bastante arrogante de nuestra parte creer que podemos controlar las acciones de Rusia. En los años 90, intentamos imponer un cierto curso de acción en Rusia, lo cual resultó ser desastroso. Hubo algunos en Rusia, como Nielsen y Gaidar, que apoyaron este trato severo. En cuanto a la influencia de los grupos de expertos, es una situación mixta. Sí logran captar la atención de las personas en la administración. Sin embargo, esto se debe principalmente a que todos básicamente repiten el mismo mensaje. Cuando trabajé para la corporación Carnegie o el Consejo Carnegie, teníamos grupos de expertos claramente inclinados hacia la derecha. También teníamos algunos, incluido el nuestro, que eran considerados inclinados hacia la izquierda. Nos comunicábamos entre nosotros. Sabía lo que estaban haciendo los grupos de expertos de derecha. Asistí a algunas de sus reuniones, y ellos asistieron a las nuestras. No creo que este tipo de interacción ocurra ahora.
No visito Washington con frecuencia, aunque vivo a solo 1 hora y media de distancia. No tengo una razón fuerte para frecuentar el lugar. Entonces, si bien los grupos de expertos tienen acceso a los pasillos del poder, su papel no es muy influyente. Si comienzan a desviarse de la narrativa aceptada, corren el riesgo de perder ese acceso. Esa es mi comprensión de la relación actual entre los grupos de expertos y los centros de políticas. Yeah, it's just I keep wondering how the whole thing moves because yes, then we had the Soviet Union break. A menudo me pregunto sobre la mecánica de todo esto. Por ejemplo, cuando la Unión Soviética se desintegró, Jeffrey Sachs a menudo cita un ejemplo. Él había creado una política simple para rescatar la economía polaca. Esto implicaba otorgar un préstamo para estabilizar la moneda, lo cual funcionó maravillosamente. Luego sugirió hacer lo mismo para Rusia. Sin embargo, esta idea fue rechazada de inmediato. No habría préstamo para estabilizar el rublo y, como resultado, la economía colapsó. Algunas personas argumentan que esto fue un movimiento deliberado para permitir el saqueo y la venta de activos estatales, lo cual ocurrió. Sin embargo, también podría atribuirse a decisiones de política deficiente. Independientemente de si fue intencional o no, fue una decisión consciente permitir que sucediera. ¿Puedes entender esto? Can you make sense of that? Well, first of all, Jeff Sachs is one of the more courageous commentators at this point. En primer lugar, Jeff Sachs es uno de los comentaristas más valientes en este momento. Ocupa un puesto importante en una importante universidad de la Ivy League. También reconoce y admite algunas de las fallas en el enfoque adoptado en los años 90. No soy economista, pero me parece que podría haber una simplificación excesiva al decir que lo que funcionó en una economía del tamaño de Polonia también funcionaría en una economía del tamaño de Rusia. Sin embargo, dejemos eso de lado. Me disculpo, me perdí en los detalles de tu pregunta. ¿Podrías reformularla, por favor? I got lost in the weeds of your question there a minute. Just rephrase it. So the question is, can you make sense out of? La pregunta es, ¿puedes entender esta contradicción? Por un lado, tenemos una estabilización efectiva de Polonia, pero no de Rusia. Se habló mucho sobre crear una Europa para todos. Este era un sentimiento común a principios de los años 90. Rusia creyó que sería incluida, pero al final no lo fue. Sin embargo, creo que había personas que realmente querían incluir a Rusia. Tú eras uno de ellos, ¿verdad? Pero no sucedió. Rusia fue repetidamente engañada sobre las políticas reales. ¿Puedes explicar de dónde surgieron estas mentiras? ¿Cuáles son estas promesas incumplidas que deberían haberse cumplido? I see. Yes, I'm sorry. I got sort of fixated on my friend Jeffrey Sachs. So I'm sorry. But entiendo. Me disculpo, estaba demasiado enfocado en mi amigo Jeffrey Sachs. Sin embargo, creo que lo siguiente es preciso. Inicialmente, hubo un enfoque muy básico en los años 90. Me pareció que era una estrategia de talla única. A menudo discutimos sobre Europa del Este, aunque ellos prefieren ser conocidos como Europa Central. Pero si observas países como Chequia, Polonia, Hungría y Eslovaquia, todos son distintos. No se pueden simplemente agrupar juntos. Rusia, por otro lado, es un caso completamente diferente. Creo que hubo cierta arrogancia al asumir que, dado que la Unión Soviética no colapsó y no reaccionó ante la falta de buena fe de Occidente, podíamos controlar la situación. Pensamos que podíamos establecer la agenda y llevar a Rusia a bordo de la manera que queríamos. Aquí es donde Putin difiere de Yeltsin y sus predecesores. Insiste en que Rusia sea reconocida como una potencia importante. Este fue el punto principal de su discurso inicial. No estábamos dispuestos a hacer eso porque en ese momento solo había una potencia importante en el mundo. Habíamos ganado la Guerra Fría. we weren't willing to do that because there was only one great power in the world at that point. We had won the Cold War. And so I think that we didn't have anything like the kind of intellect. Así que, creo que no nos involucramos en la tarea intelectualmente estimulante de imaginar una sociedad global unificada, coherente y esperanzadoramente pacífica después de la Guerra Fría.
Esta es una sociedad que, como sugirió Putin, se extiende desde Lisboa hasta Vladivostok. Sin embargo, esto no incluye a Estados Unidos, lo cual es otro problema. No comprendimos completamente lo que esto significaba. Aquellos de nosotros en el mundo de los grupos de reflexión que queríamos que esto sucediera seguimos resaltando que Rusia ve la expansión de la OTAN como un problema. No es solo un insulto innecesario a Rusia, sino una amenaza a su seguridad en sus ojos. Pero nuestras advertencias fueron ignoradas. Fuimos desestimados. Es similar a la situación actual donde a menudo escuchamos una compilación de citas que dicen que Ucrania no se trata de la expansión de la OTAN. Sin embargo, personas como Bill Burns han afirmado que la expansión de la OTAN a Ucrania es un problema importante. Entonces, hay un olvido conveniente y una tendencia a ignorar las señales de advertencia. Creo que este fue el caso en los años 90 cuando se perdieron estas oportunidades, tal vez intencionalmente, porque teníamos nuestra propia agenda que estábamos decididos a impulsar. Vimos que la economía y la sociedad rusa se deterioraban rápidamente, pero no aflojamos la presión. Escucho a otros youtubers como Duran casi todos los días. A menudo dicen que estos neoconservadores no tienen marcha atrás. Este es uno de sus puntos principales. También dicen que estas personas siempre se mantienen firmes en sus posiciones. Sabemos que existen personas así en los Estados Unidos. Ocupan posiciones de poder muy importantes. Blinken es parte de este grupo, al igual que Victoria Nuland. Estas personas son extremadamente peligrosas porque no quieren un acuerdo euroasiático ni paz en Eurasia. Están conformes con esto y lo admiten abiertamente. Sabemos esto gracias a los grupos de expertos. Publican documentos sobre este tema. Personas como Robert Kinghead y Bill Kristol siguen diciendo que necesitamos dividir y conquistar, utilizando la antigua estrategia. Es una estrategia sencilla, pero estas personas creen firmemente en ella. Son capaces de implementar sus políticas. ¿Por qué sucede esto? ¿Ayudan los grupos de expertos a avanzar en este curso de la historia? Yes, I think so. You mentioned in passing Victoria Nuland, who in my opinion... Sí, creo que sí. Mencionaste brevemente a Victoria Nuland, a quien considero posiblemente la persona más peligrosa en Estados Unidos. Esto ha sido un patrón recurrente desde el final de la Guerra Fría e incluso antes. Se ha dicho que nuestra animosidad hacia Rusia no comenzó en 1917. Tampoco terminó en 1991. Y está claro que aún no ha terminado. Si consideramos a personas como Madeleine Albright y Zbigniew Brzezinski, debido a sus antecedentes o como quieras llamarlo, eran fundamentalmente hostiles. Simplemente eran rusófobos. Esto es nuevamente una parte crucial para entender la perspectiva de Rusia. Cuando tienes altos funcionarios, como el secretario de Defensa, diciendo básicamente que Moscú es el premio final, Rusia observa todas las revoluciones de colores que han ocurrido. Estas revoluciones tuvieron lugar en Yugoslavia, Ucrania, Kirguistán y Tbilisi, Georgia. Rusia entonces se pregunta, ¿cuál es el objetivo final aquí? ¿Cuál es el equivalente del Super Bowl en términos estadounidenses? Por supuesto, la respuesta es Rusia. The Super Bowl, to put it in American terms. The Super Bowl, of course, is Russia. And so, this inherent, and of course the number of... Entonces, este problema recurrente, que he notado varias veces en mi carrera en el mundo de los think tank y las fundaciones desde la Guerra Fría, es que la gente se refiere a los rusos como soviéticos. Esto no es solo un desliz lingüístico. Es una mentalidad de que los rusos siempre serán soviéticos. Durante el movimiento contra la expansión de la OTAN en los años 90, algunas personas argumentaron que la OTAN no era una entidad militar hostil. Decían que era un medio para difundir la sociedad civil y la democracia en países que habían vivido bajo el régimen comunista. Respondimos preguntando qué país había sufrido más bajo el comunismo que Rusia. Por lo tanto, sugerimos la expansión de la OTAN hacia Rusia. Esto no es solo falta de visión o ignorancia. Es un desprecio deliberado por aquellos factores que podrían contribuir a una política que fomente un diálogo constructivo con un país muy importante. Esta actitud a menudo proviene de personas que tienen un interés personal en evitar que dicho diálogo ocurra.
And it really comes from people who have a vested interest in not wanting that to happen. Yeah, and at the same time, it's also what Jeffrey Sachs says. It's just Sí, y al mismo tiempo, como señala Jeffrey Sachs, hay una negativa a aceptar la posibilidad de un camino alternativo. Esto se trata de un dominio total. Algunas personas buscan activamente nada menos que un control completo. Estas son las personas que se oponen agresivamente a las soluciones en las que creo firmemente, como respuestas neutrales a los problemas geopolíticos. Es claro para cualquiera con una comprensión básica de la política global que Ucrania debería haber mantenido su neutralidad. Sin embargo, esto fue activamente opuesto por personas como Victoria Nuland y otros. La misma oposición se ve en Georgia, aunque hay indicios de que Georgia podría haber aprendido la lección. Absolutamente, no quiero repetirme. Resistir estas estructuras complejas y reconciliadoras. Implementarlas requiere sofisticación y un salto de fe de ambas partes. Pero una vez que se hace eso, podrías encontrar una solución como la que Suiza proporcionó en 1815 entre Francia y Austria, y nuevamente en 1955. Este enfoque funcionó porque se implementó en un momento en que las potencias en guerra eran incapaces o no estaban dispuestas a buscar la guerra. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es un deseo de guerra. Los neoconservadores en Estados Unidos están abogando actualmente por una guerra en Ucrania, utilizando soldados ucranianos contra Rusia. Su objetivo declarado es debilitar a China, ya que ven estos problemas como interconectados. Esta es una perspectiva equivocada, pero parece haber ganado fuerza en Estados Unidos, al menos por ahora. Seems to have won in the United States, and has won today, at least currently. Yeah. Well, you say so many things that bring random thoughts to mind, but I'll try and crystallize it. Bueno, sabes, dices tantas cosas que desencadenan varios pensamientos en mi mente, pero trataré de condensarlos en algunos puntos clave. Uno de ellos es esta idea de que nuestras acciones en Ucrania servirán como una lección para China. Alrededor de 1995, un parlamentario ruso muy influyente, el segundo al mando en el partido Yabloko, el partido pro-occidental líder en la Duma, Grigori Yablonsky, me expresó su temor de que la política de Estados Unidos nos empujaría a una alianza, como él lo dijo, con China. Él dijo que eso es lo último que queremos. Pero si es lo que tenemos que hacer, entonces tendremos que aceptarlo. Eso fue hace 30 años. El segundo pensamiento que tus palabras despertaron es lo que yo llamo posiciones maximalistas. La posición maximalista de los neocons es que Rusia debe ser derrotada, básicamente. Por eso Ucrania está atrapada en un largo, trágico y sangriento estancamiento. Tenemos estas expectativas maximalistas de lo que se puede lograr. La gente luego dice, bueno, Putin ahora también tiene demandas maximalistas. Se niega a renunciar a ninguno de los territorios que ha reclamado. El hecho es que sí, existe ese elemento, pero hay una diferencia. Rusia reaccionó a nuestras acciones. Discutamos brevemente los acuerdos de Minsk. Estos acuerdos fueron firmados por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. ¿Qué ha sucedido desde entonces? En primer lugar, los ucranianos se negaron a implementarlos. No otorgaron ningún tipo de autonomía limitada a Donbass dentro de Ucrania. Esta autonomía no pretendía hacer de Donbass un territorio independiente o parte de Rusia, sino mantenerlo dentro de Ucrania. Luego, Merkel, Macron y otros comenzaron a decir que nunca tuvieron la intención de implementar los acuerdos de Minsk. Afirmaron que estos acuerdos solo se firmaron para darle tiempo a Ucrania para fortalecer su capacidad militar y resistir a Rusia. ¿Cómo se supone que Rusia debe responder a esto? Además, hubo la demarcha de Boris Johnson hacia Turquía. Ha habido otras ocasiones en las que Rusia ha propuesto algo y hemos actuado como si no estuviéramos de acuerdo con lo propuesto. Ni siquiera reconocemos que la propuesta existe. Entonces, ¿qué otra lección puede aprender Rusia de esto? Parece que las opciones son ganar poder a través de armas o ser aplastado.
Es un mundo cruel. Si necesitamos ser crueles, lo seremos. Entiendo de dónde viene esta lógica. Lo desprecio absolutamente. Pero entiendo que si fuera ruso, esto es algo con lo que no estaría de acuerdo porque sigo creyendo que está mal. Sin embargo, entiendo por qué muchos rusos sí lo hacen. No, and again, let me make this very clear. We on the Ankara, in spite of the... No, déjame aclarar esto. A pesar del título de nuestro Acura, que claramente indica nuestro resultado deseado, un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, hemos condenado la invasión rusa. Esto es una tragedia para todos los involucrados, incluyendo a Rusia. Sin embargo, creemos que es importante reconocer la historia, las circunstancias y el contexto de esta situación. Al entender por qué Rusia dio este paso desastroso desde su perspectiva, podríamos ser capaces de encontrar una manera de revertir la situación. Los neoconservadores no tienen una estrategia para el desenganche. Creo que este es el principal problema al que nos enfrentamos actualmente en Ucrania. And that's I think the crux of the dilemma that we face at the moment in Ukraine. Entonces, déjame empezar a concluir haciéndote una pregunta para reconsiderar. ¿Crees que los grupos de expertos pueden desempeñar un papel positivo en la desescalada de la situación y tal vez reconstruir el lazo perdido? Si es así, ¿qué harías de manera diferente la próxima vez en comparación con la última vez que se intentó esto? I think it's possible, and I think circumstances are perhaps moving in that direction. Creo que es posible, y hay varias razones por las cuales las circunstancias podrían estar moviéndose en esa dirección. En primer lugar, hay un creciente debate en este país. Hace unos días, el Congreso tomó una medida de emergencia para evitar un cierre. Esto incluyó la eliminación de $6.000 millones para Ucrania. Hoy recibí un correo de un congresista demócrata que busca la reelección. Pidió apoyo porque afirmó que los republicanos de MAGA están aliados con Vladimir Putin. Hay una diferencia significativa de opiniones en este país ahora, y es interesante ver cómo se están acomodando las piezas. Por lo tanto, hay un debate dentro de Estados Unidos sobre seguir proporcionando ayuda ilimitada a Ucrania. No se trata solo de tirar buen dinero tras malo, pero podría no ser lo mejor para Ucrania. Incluso un senador republicano dijo que la guerra en Ucrania es un éxito porque no se han perdido vidas estadounidenses. Esta es la mentalidad de luchar hasta el último ucraniano y continuar esta guerra. En segundo lugar, si observamos a la OTAN y Europa en su conjunto, las opiniones de apoyo están comenzando a cambiar. Por ejemplo, Polonia actualmente no está comunicándose con Ucrania. Esto se debe en gran parte a problemas políticos internos relacionados con la venta de granos y la protección de los agricultores polacos. Las elecciones eslovacas también fueron críticas con este país porque el candidato presidencial era visto como un simpatizante ruso y un aliado de Putin. And then, of course, the whole there is the energy supply flow. Luego, por supuesto, está el flujo de suministro de energía. Otros problemas están empezando a surgir y también están apareciendo grietas en Europa. No he estado en Europa durante un año y cuando estuve allí, solo estuve en la parte geográfica de Europa que no se considera Europa, que es mi antiguo hogar en el Reino Unido. Pero si hay una confrontación nuclear, ¿quién va a sufrir primero? Toda Europa, exactamente. Por estas razones, tanto en este país como más allá, creo que se acerca el momento en que habrá una oportunidad para que las personas cuestionen la situación. Incluso si todavía piensan que las acciones de Rusia son terribles, podrían comenzar a preguntarse, ¿cuál es la salida de esto? Este tipo de cuestionamiento no es ampliamente aceptado actualmente, excepto dentro de nuestros propios círculos. Hoy discutimos la idea de plantear 3 a 5 preguntas críticas. ¿Podemos tener al menos 3? Por ejemplo, una pregunta podría ser, creo que puede haber espacio para este tipo de cuestionamiento a medida que avanza el tiempo. No está sucediendo ahora y probablemente no sucederá mañana, pero eventualmente sucederá. Aquí es donde los grupos de reflexión con coraje, compromiso y un genuino deseo de poner fin a esta tragedia deben dar un paso adelante. Necesitan decir, no estamos apoyando a Rusia,
Pero aquí hay algunos factores que creemos que influyen en el pensamiento ruso y que debemos considerar. Aquí es donde los grupos de reflexión pueden marcar la diferencia, porque el término grupo de reflexión implica un grupo de personas que realmente piensan. Because think tanks in me imply people who actually think. En estos días, parecen tomar la mayoría de sus indicaciones de los tanques, como indica su nombre, no del objeto en sí. In their name, not from the Yeah, thing. yes, and often, yes, exactly, Sí, sí, a menudo, sí, exactamente. Hay más énfasis en el tema. Se trata de estar dispuesto a pensar más allá de lo inmediato, de mirar más allá del horizonte. Por ejemplo, en Carnegie, nuestro presidente dijo, quiero examinar el problema nuclear. Quiero que identifiques a los 4 o 5 mejores expertos en el país, quienes quiera que sean. Vamos a brindarles apoyo. No preguntó, ¿qué producirás en 6 meses? ¿Qué producirás en un año? ¿Cuál será tu tema? Simplemente quería darles la oportunidad de pensar, reflexionar, escribir y hacer recomendaciones. Este enfoque no es común en el mundo de la filantropía actual. Todo se trata de métricas. Se trata de si cumpliste con las expectativas y si te llevó más tiempo o menos. Es un cambio significativo en el pensamiento, pero se ha hecho esperar demasiado tiempo. thinking shift, as it were, but it's long overdue. Acabas de proporcionarme una brillante nueva perspectiva sobre cómo contrarrestar los tanques. Estoy completamente de acuerdo con tu punto de vista. Tal vez esto sea un paso hacia el progreso, preparándonos para actuar cuando surja la oportunidad. Sí. When you see, Los escoceses alguna vez fueron acusados de ser excesivamente cautelosos, de tener miedo de atravesar una puerta abierta. Necesitamos estar preparados para atravesar esa puerta, aunque esté solo ligeramente abierta. Necesitamos atravesarla y presentar algunas ideas nuevas e innovadoras. Esas son palabras hermosas. David C. Speedy, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Pascal. Ha sido un gran placer.